Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. Bienvenidos, este es su programa Libres en Cristo, donde damos la palabra del Señor para tener libertad. Libertad en Él, que nos da todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, absolutamente todo. Hoy le damos la bienvenida a todos los PPLs que están en los diferentes sitios de reclusión del país y del mundo, porque vamos a dar un programa bien extraordinario de mano del Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos guíe en todo momento. Le damos la bienvenida a nuestro ministro, Wilmer Benavides. Bienvenido, ministro. ¿Cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, hermano Carlos. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta hora, con cada una de las personas que nos acompañan en este su programa, Libres en Cristo. Es un privilegio, de verdad, poder transmitir mensajes de esperanza y de libertad para cada una de las personas que están oprimidas por el pecado, por la tentación y las dificultades. Qué bueno es poder acompañarles. Qué bien, qué bien. Vamos a saludar a algunos amigos. Allá en la cárcel de Palo Gordo está Uriza, está nuestro hermano Johan. Bueno, tantos que están allá, los saludo a todos. Se me olvidan los nombres a veces de tantos y tantos hermanos que tenemos allá, amigos que comparten la palabra de Dios con nosotros cada 15 días, en la cárcel Modelo de Bucaramanga, en la cárcel de mujeres, todo el equipo de Retoñitas que están allá muy pendientes de la visitación, también los días jueves y sábados, ¿sí? Y así estamos recorriendo varias ciudades de Colombia. Ministro, entonces vamos a entrar en materia, pero antes de entrar en materia, comencemos con una oración, por favor, supuesto. ministro, con su guía espiritual. Amén. Vamos a invocar el nombre de Dios. Cerramos los ojos allí donde estés. Te invitamos a participar, querido Dios. En este momento nos acercamos ante el trono de tu gracia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queriendo agradecerte por el don de la vida, tus cuidados y tus múltiples misericordias, que aun siendo pecadores, tienes a bien permitirnos el estar allí en nuestras labores, el estar allí quizás conduciendo, el estar con nuestra familia y compartir de este programa maravilloso. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que tú nos ayudes a poder tratar esta temática de la manera más solemne y disfrutar del estudio de tu santa palabra. Gracias por escucharnos, porque oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Me acordé de otro amigo de la cárcel, se llama Hunda, un gran líder que está ya también trabajando a los pies de Cristo y impartiendo la palabra en cada una de sus actividades que se realizan allá en la cárcel de Palo Gordo. Bueno, ministro, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es muy hermoso, se llama el santuario y el lugar santo. Tenemos como tema central, como texto central, Hebreos 9:6, que dice: así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Claro que sí. Recordemos que estamos en una serie, en este momento estamos realizando una serie donde estudiamos sobre el santuario. Es muy importante tener en cuenta que el santuario, a manera de recorderis, se divide en 3 secciones, básicamente: el atrio, el lugar santo, lugar santísimo. En esta sesión vamos a hablar sobre el lugar santo, hermanos. Perfecto, perfecto. Bueno, pero hay una cuestión que a mí me gustaría, para mí fue muy bonito, pero muy impactante, porque la verdad, la diferencia que tenemos los adventistas con todas las otras denominaciones cristianas no es tan solo el sábado. A mí me causó impresión el santuario, porque es que yo había estado explorando otras denominaciones antes de llegar aquí a los pies del Señor y encontré Amén. que en ninguna parte hablan del santuario. Y resulta que el santuario celestial es una de nuestras doctrinas. Entonces yo quisiera que nos haga un poquitico, pero algo muy pequeño, porque yo sé que es un tema gigantesco, ¿no? Pero ¿por qué la doctrina del santuario, ministro? ¿De dónde sale esa doctrina? Claro que sí. Vamos entonces a recordar, ¿sí? En la locución
anteriores hablábamos sobre el santuario y que Dios diseñó una maqueta muy especial, ¿cierto? Entonces es una forma didáctica que Dios utiliza para decirte, oye Juan, oye Carlos, oye María, estoy preparando este plan de salvación para ti y entonces hice este diseño muy bonito, ¿sí? Por supuesto lo hizo al principio con Moisés, como mencionábamos, y entonces Moisés tomó eso, ¿cierto? Que simplemente, en palabras del apóstol Pablo, cuando usted va y estudia Hebreos, hace la tarea juiciosito, es el santuario terrenal simplemente un reflejo del santuario celestial. El santuario celestial, correcto. Pero ¿dónde comienza, dónde aparece por primera vez esa relación que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros y nos indica, a partir de este momento comenzamos el plan de salvación y nace el santuario? ¿Dónde nace ese pedazo? Claro, ahora sí, si hablamos de esa parte de dónde nace específicamente el plan de salvación, es inmediatamente después del pecado, ¿no? Después del pecado. Cuando Adán y Eva caen en pecado, simplemente Dios, esa expresión, y vistió los Dios, cuando usted va a Génesis 3, con pieles, eso hace referencia a que hubo un sacrificio necesario para que ellos pudiesen ser vestidos. Pero si hablamos del santuario específicamente, hay un versículo maravilloso que lo habíamos tratado anteriormente y está en Éxodo, capítulo 25, Éxodo ¿cierto? 25. Ustedes me pueden acompañar, si mal no estoy, Carlos me confirma, versículo 9. 9. Dice, conforme a todo lo que oye, se mueve, Él diseñó de la morada y los utensilios, así lo haréis. Conforme a todo lo que yo te muestre, Él diseñó la morada y los utensilios y así lo haréis. Entonces, hace referencia al inicio del capítulo 25 sobre el santuario. Ustedes pueden mirar ese santuario celestial creado por Dios, ¿cierto? En el cielo, se traslada y Dios le dice a Moisés específicamente, ahí en ese capítulo 25, hagan un santuario para mí, yo quiero habitar en medio de ellos. De hecho, usted puede leer eso anteriormente en el versículo 8, ¿sí? Entonces, Dios es muy específico, ¿cierto? Y en esta doctrina, o bueno, vamos a acuñar más el término creencia, porque el término creencia hace referencia a lo que nosotros creemos. Las doctrinas básicamente son 6. Más adelante tendremos la sorpresa de tratar las 6 doctrinas, por supuesto. Entonces, bueno, ya no va a ser tan sorpresa, por supuesto, ¿no? Ya la sorpresa se llegó. Sí. No, muy bien. Entonces, muy bien. Lo que nos dice el Señor es, hagan ese santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes. Ese es el principio, ¿no? Eso es lo que, digamos, Dios había mencionado y que ahora, tratando sobre el lugar santo, específicamente Dios da unas directrices de cómo debe ser el lugar santo, qué utensilios debe tener el lugar santo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué utensilios? Ahí tenía que estar entonces en el lugar santo, tenía que estar el arca de la alianza. Sí. El arca de la alianza. Y antes del arca de la alianza, pues estaba había una mesa. La mesa de los panes. Exacto, muy bien, la mesa de los panes. Y aparte de la mesa de los panes, al frente de la mesa había algo que emitía luz. El candelabro. Ah, muy bien, el candelabro. Con las 12 llamas. Exacto. Que son las 12 tribus de Dato Israel. interesante, importantísimo. Mucho cuidado con las cosas de Dios. Mucho cuidado con las cosas de Dios, mi querido Radio Escucha. ¿Por qué? Porque imagínense que el candelabro, la función del sacerdote era suplir el aceite de manera manual para que el no fuego... le faltara aceite al fuego y estuviera encendido las 24 horas. Ay, imagínense que los hijos de un sacerdote se pusieron a hacer otras cosas y descuidaron ese candelabro, se les acabó el aceite y se apagó la llama. Y se les ocurrió, oh sorpresa, echar el aceite, aplicarlo y ponerles ellos mismos el fuego. Que no era labor de ellos, era labor de un sacerdote. De hecho, el fuego lo proveía era Dios directamente. Es bonito, porque Dios es fuego consumidor, según la Biblia, y entonces Él ponía el fuego,
¿cierto? Pero después de puesto el fuego, entonces el sacerdote de turno debía encargarse de siempre mantener O sea, aceite en el la lámpara. único que podía echar aceite era el sacerdote. Exacto, muy Bueno, bien. mire qué cosa tan curiosa, ¿no? Dios se tomó la molestia de decirle a Moisés hasta el detalle más mínimo de cómo debía ser el tabernáculo, de cómo debían hacer las actuaciones del tabernáculo, quién era el encargado de cada una de las funciones y quién debía ser el encargado de suplir todo eso. Entonces, ¿qué pasaba cuando no se ejecutaban las tareas como él las ordenó? ¿Cómo eran castigados? Bueno, pues ellos tuvieron que lastimosamente pagar con su vida. Eran personas que habían perdido el enfoque. No sé si tú, en este momento que observas y escuchas allí este mensaje, has perdido el enfoque. Pues la invitación en primera instancia es a reenfocarnos, ¿cierto? Lo sagrado, la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, el ir a la iglesia, cuando tú vayas a la iglesia, sin importar, bueno, puede que aquí me esté escuchando inclusive alguien que no sea adventista Sí, y dirá, bueno, pues a mí no me compete. No, cuando tú llegas al templo, al lugar donde tú vas a adorar a Dios, llegas concentrado, enfocado, dejas a un lado el teléfono y entonces, y solo entonces estás cumpliendo la voluntad de Dios, porque muchas veces nos pasa y es que hoy en día nosotros somos los que debemos nutrir ese fuego del Espíritu Santo. Y claro. entonces muchas veces por descuido no tenemos el aceite. Y entonces a veces queremos forzar la obra del Espíritu Santo y ahí es donde vienen las consecuencias. Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cierto? Pero si el lugar para mí, el lugar donde voy a encontrarme con Dios verdaderamente es santo y yo lo trato como debe ser, entonces y solo entonces voy a empezar a recibir las bendiciones de Dios. Mientras tanto, simplemente será una religión vacía. Claro. Hay un libro de la hermana Elena Helen White, que es pues nuestra escritora inspirada, que se llama Cristo en su santuario. En la página 20 nos habla sobre Exacto. el servicio en el santuario, cómo debía ser. Dice, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debería ser de figura y sombra de las cosas celestiales, según Hebreos 8:5. O sea, no tan solo el santuario, sino las personas que iban a asistir en el santuario, cosa que es hoy en día igual, porque vamos a comenzar ya a traer la teoría que estamos estudiando a la vida actual. ¿Cómo aplicamos ese conocimiento a la vida actual? O sea, ¿cómo tienen que ser las personas que dedicamos la vida a Dios? Porque en últimas, su merced es sacerdote en la iglesia, pero yo soy el sacerdote en mi casa. Exacto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que llevar esa llama que su merced me comenta, que es la llama del Espíritu Santo, a mi casa. Porque muchas personas, en el caso mío, soy el único adventista de mi hogar. Pero si yo quiero que las personas de mi casa comiencen a sentir el evangelio con mi presencia, tengo que mostrarles la llama encendida que da el Espíritu Santo con mi actuar diario. No es con mi lectura de la Biblia a todo taco y a todo timbal y a toda voz. No, es mostrar en mi vida lo que es la función de Cristo, cómo me atrajo y cómo me ha cambiado mi vida. ¿O estoy equivocado, ministro? No, claro que no. Entonces, ahí es muy importante y guarda relación. Entonces, ya usted mencionó algo como sacerdote en la casa. Frente al candelabro, ¿qué había? ¿La mesa de La qué? mesa de los panes de propiciación. Entonces, esos panes, que eran 12 panes divididos en 6 columnas, ¿cierto? Una columna de 6 panes y otra columna de 6 panes, algo muy bonito y muy significativo, esos panes eran renovados. Y entonces, ahí vamos ya a la parte del hogar. ¿Quién es el pan de vida? El pan de vida es Cristo Jesús. Jesús. Claro que sí, amén. Entonces, siendo Jesús el pan de vida, en mi hogar debe estar la presencia del Espíritu Santo y también Jesucristo a través de la palabra de Dios. A través de la palabra del Recuerden Señor. que ese es el Correcto. pan espiritual. Entonces, imagínese usted y le pregunto, y a cada uno, quizás usted pueda contestar a través del chat cuando Sí. esté participando, puede escribirnos, hacernos saber. ¿A usted le gustaría siempre que todos los días llegara usted a su casa y su esposa lo esperara
con lentejas, arroz, papa salada y ensalada. Todos los días lo mismo. ¿Le gustaría? No, 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 no. Yo creo que hasta el más humilde no le gusta esa tarea dietética. No porque la comida sea mala, sino porque todos los La días un mismo variedad, menú. la variedad. Nos gusta la variedad. variedad. Entonces, ¿por qué espiritualmente hablando siempre nos refugiamos únicamente en el Salmo 91, en el Salmo 23, en el Salmo 51, cuando la palabra de Dios Sí. es tan rica, tan llena de bendiciones? Recuerden que todo lo que ustedes vieron, digámoslo así, en esa maqueta o lo que ustedes puedan ver en esa maqueta del lugar santo, tiene también su significado espiritual y por supuesto es sombra de lo que hay arriba en la patria celestial. Entonces, por supuesto, en estos momentos también, no solo el candelabro me indica la necesidad de que yo tenga una lámpara que me ilumine el camino y un Espíritu Santo que me guíe, sino que la mesa de los panes ahora me indica que yo debo proveer el alimento espiritual para mi familia. Y voy a decir algo, voy a leer algo aquí muy importante Perfecto. que guarda relación con eso, acerca del servicio diario. Sí. Y es que el servicio diario consistía en el holocausto matutino Y vespertino. y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso del altar de oro y en los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Eso quiere decir que no solo basta con que, ay, yo de vez en cuando me acuerdo de Dios, sino preferiblemente deberíamos tener culto. ¿A qué horas, hermano Carlos? Todas las mañanas, muy de mañana, antes del amanecer. Y todas las tardes, antes de irnos a descansar, deberíamos dedicar tiempo a nuestras familias. No lo decimos nosotros. Cuando usted va y mira la guía del santuario, mi querido privado de la libertad que me está escuchando en estos momentos, usted debería procurar también allá en su patio decirles, mire, es tan solo dedicarle. ¿Cuánto demoraba el sacerdote en el sacrificio? Es algo esencial. Él tomaba un tiempo base entre media hora, 30 minutos. Entonces, ustedes inclusive hoy en día pueden tomar un poco menos. Oren, lean un texto de la Biblia, analícenlo, porque pues es la base, ¿cierto? Es la base Correcto. del verdadero sacrificio. Y cuando usted empieza a acercarse con esa santidad, Dios empieza a obrar, Dios empieza a transformar. Miren la historia de uno de los privados de la libertad, hablando justamente con esta persona, me decía cómo Dios ha obrado en él, cómo ha podido alejarse de la drogadicción, al acercarse al santuario, ojo, no al santuario literal y físico, el de Moisés, porque ya no se puede, sino al acercarse al santuario espiritual, ¿cierto? Al celestial, a través de la oración, del estudio de la palabra, cómo esta persona ha logrado vencer sus adicciones, sus malos hábitos, cómo se ha vuelto una persona bastante diestra, hermano Carlos, en el estudio de la Biblia. Qué bien. Y logré escucharlo recitar más de 20 versículos de la Biblia de memoria. Mire lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es algo maravilloso cuando usted va y lo mira. Yo he tenido una experiencia al contrario. Hemos hablado con varias personas ya al momento de tomar la decisión del bautismo y yo siempre hago la misma pregunta cuando la persona duda y dice, ay, ahorita no, es que ahorita no, es que ahorita no, déjeme pensarlo. Yo le digo, ¿qué le impide llegar a las aguas del bautismo? Y me lleva unas sorpresas increíbles. Una vez una persona me dijo, me impide llegar mi vicio a la marihuana. Yo le dije, y nunca lo va a dejar. Usted nunca va a ser capaz de dejar ningún vicio. Porque el único que quita todos los vicios es Cristo Jesús. Amén. Y si usted no llega a las aguas del bautismo, Cristo Jesús no lo va a ayudar. Porque usted no está entregando la vida a Él. Entonces, eso es muy importante que nuestros hermanos que nos están escuchando entiendan esa parte. La única forma de mejorar nuestra vida es entregarle la vida a Cristo. Pero es que la vida a Cristo yo no se la entrego a medias. Uy, yo me bautizo, pero ahí voy dejando mis adicciones. No, no. Usted entra a las aguas del bautismo y nueva persona es. En otras palabras, entonces, como lo diría el apóstol Pablo, Sí. en el libro de Hebreos también, nos hace reflexionar sobre nosotros debemos ser sacrificio vivo.
ir a Dios, presentarnos ante Él, servirle, ¿cierto? Diariamente. Nosotros debemos sacrificar cosas por amor a Dios, ¿cierto? Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ustedes pueden... Hay una cosa muy importante y es que cuando comenzamos a orar, porque el Espíritu Santo llena nuestras vidas, comienza, y no tan solo por la experiencia que yo he vivido, sino por la experiencia de hermanos, la gran mayoría privados de la libertad, que son nuestro ministerio, le dicen a uno: mire, hermano Carlos, yo comencé a pedirle al Espíritu Santo que me llenara mi vida, que de verdad entrara en mi mente y en mi corazón. Y yo tenía una adicción, y esa adicción comenzó a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer, porque reemplacé esos pensamientos, los reemplacé por la lectura de la Biblia. Cada vez que yo tenía un pensamiento negativo o un pensamiento que no era digno de Dios, iba a la Biblia y el Espíritu Santo comenzó a reemplazar todos esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, pensamientos que realmente me llevan a los pies del Señor. Entonces, lo que nos dice finalmente en concreto el santuario es: hay un sitio donde nosotros podemos reunirnos con el Señor todos los días, a orar con Él. Los que estamos aquí afuera, pues tenemos una iglesia que visitamos regularmente, que es nuestros miércoles de oración y el sábado del culto, donde estamos pues prácticamente todo el día porque hay actividades, y en la tarde tenemos la sociedad de jóvenes. Los que no pueden asistir, donde están se reúnen y van a tener un sitio de oración, donde están haciendo sus actividades diarias. Antes de comenzar en los talleres, oren, piden al Señor que los ilumine, que así como en el tabernáculo se hacían esos 2 servicios de mañana y de tarde, también se hagan esas oraciones allá en los talleres, en las cocinas, en la panadería, en cada una de esas actividades. Los que están afuera haciendo el aseo de las zonas comunes, los que están en la jardinería, entréguenle la vida a Dios, se reúnen un momentico antes de comenzar. Yo sé que más de uno no es persona de fe. O sea, usted es una persona de fe, está bautizada y está en su equipo de trabajo allá. Vamos a hacer una labor de aseo y los demás no son de la fe, no importa. Usted les diga: compañeros, reunámonos acá un momentico y vamos a hacer una oración. Créamelo que no he visto el primero que diga: no, un momentico, a mí no me interesa eso de la oración. No conozco el primero que diga eso. Todo el mundo, de una u otra manera, le gusta hacer oración. Entonces, hermanos, el santuario es un servicio diario nuestro para con Dios. Es nuestra entrega diaria, vespertina, matutina, a todas las labores que ejercemos, y que Él nos escucha. A veces la gente le dice a uno: pero bueno, eso está muy bonito, pero ¿será que eso sí funciona? Vea, créame lo que sí funciona. Créame lo que sí funciona. En una oportunidad tuvimos una hermana, ministro, y ella, hermana, muy colaboradora con nosotros, extraordinariamente colaboradora, una belleza de mujer. De pronto un día vinieron los bautismos y yo le dije: hermanita Yasmín, cuénteme, ¿lista para el bautismo? Y me dice: no, yo no me puedo bautizar. Yo le digo: caramba, ¿y eso por qué no se puede bautizar? Y me dijo: yo no me puedo bautizar, muy sencillo, porque resulta y pasa que yo tengo un benefactor, una persona que me ayuda, me trae mi alimento, me trae mis cosméticos, me trae mi ropita, porque yo no soy de esta ciudad y no tengo ningún familiar por acá cerca. Y dije: qué bueno, pero eso no tiene nada que ver con el bautismo. Digo: ¿cómo le parece que sí? Porque yo quiero entregarle mi vida a Dios, y pues esa persona hasta ahora ha hecho su labor de una manera desinteresada. No sé si más adelante se vuelva interesado el tema y ya me comience a mirar con unos ojos de mujer y no con unos ojos de bondad como me mira hoy en día. Entonces no sé qué hacer. Entonces nos reunimos, el equipo de trabajo, y oramos, le pedimos al Señor que nos ayudara para darle una respuesta a esta mujer. Y la respuesta fue muy sencilla. Llegó de manos de una hermanita
y le dijimos, vea, si esa persona la está ayudando a usted de corazón, no le va a pedir nada a cambio. Y le va a decir, bautícese tranquila. Pero si esa persona de corazón la quieres con otro fin, entonces lo va a manifestar y ahí sí tiene que decir usted si quiere la ayuda material o si quiere la ayuda espiritual. Y quedamos de vernos a los 15 días. A los 15 días regresamos y nos dice esa mujer con una sonrisa en el rostro, el Señor me dijo que Él me estaba ayudando sin ningún interés particular porque Él veía que yo necesitaba esa ayuda y Él me la podía brindar. De pronto el Señor había tenido alguna experiencia tal vez muy terrible en su vida desde ese punto de vista y vio la necesidad de ayudarla. Conclusión, esa persona se bautizó. Entonces, a veces el temor de uno de llegar al santuario, de llegar a Cristo, porque llegar al santuario es llegar a Cristo. El temor de uno de llegar a Cristo desaparece cuando usted le entrega su vida de corazón. Y la gente se queda, o nos quedamos enredados, porque yo me quedé enredado 25 años, ministro, 25 años. Qué desperdicio de vida. 25 años. Pero bueno, finalmente llegué. Ese es otro tema de otro programa. Pero llegar a los pies de Cristo es lo mejor que le puede pasar a uno. Y esa hermanita nos decía, vea, ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Entonces, yo los invito a todos los que están pensando en bautizarse, vea, no lo duden. No lo duden. La vida les va a cambiar. Con Cristo la vida le cambia a uno de una manera tan increíble que definitivamente uno se sorprende lo que hace Dios en nuestras vidas a través del santuario celestial. Amén. Así es. Hay algo muy importante y es que muchas veces, bueno, como hemos venido hablando, se hizo la introducción de qué es el santuario, sí. Pasamos al atrio, que sí. Es la antesala del lugar santo, sí. Y hay muchos que se quedan en esa antesala, ¿sí? Pensándolo. ¿Entro? ¿No entro? Sí, ¿Para qué entro? ¿No entro? Inclusive hay una historia de la Biblia bien interesante porque resulta y pasa que como al lugar santo, como tal, podían entrar solamente los sacerdotes. Entonces había gente que pues se quedaba en la parte del atrio a adorar a Dios, ¿sí? Sí. Y habían unas que inclusive no alcanzaban a quedar ni siquiera en el atrio, como en el caso de mi abuelo que mencionaba en veces anteriores la historia de él. Es una historia bien interesante, como muchas veces Dios nos habla desde lejos, ¿no? Sí. Y él desde lejos llegaba y le alcanzaba a llegar esa cosa de que usted llega y si usted es el hermano de sonido, no tenga miedo de subirle un poquito al volumen y que los vecinos escuchen los sermones del pastor, que escuchen el repaso de la lección. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que van pasando, que ni siquiera alcanzan a entrar al atrio, escuchan la palabra de Dios y algo se van llevando. El Espíritu Santo va impresionando los corazones. Entonces, es algo para tener en cuenta también. Ministro, he escuchado muchas historias de esas, de personas que van pasando por donde van predicando, no están invitadas, ni quieren invitar, ni siquiera saben quién está hablando, ni de qué iglesia, y quedarán impregnadas. Y vienen, y comienzan a asistir y se bautizan. Exacto. Entonces, vea el caso de hace poquito de un dragoneante. Llegó y se quedó ahí afuera, ¿cierto? Del lugar de reunión, donde los privados de la libertad van a fortalecerse, y él se quedó en principio afuera, y entonces llegó y se asomó y desde la puerta escuchaba, observaba, pero de repente, cuando volteé a mirar otra vez, estaba sentado en la parte interior, allá ya entró, escuchando, ¿cierto? Ya entró. Entonces, es algo interesante, ¿no? Cuando Dios empieza a obrar en la vida de las personas, cuando tú, mi querido privado de la libertad, que muchas veces pasas allá, los de Palo Gordo pasan por educativa y entonces ellos con la excusa de que están barriendo los salones en educativa, entran al lugar de reunión y se asoman ahí y escuchan un poquito. Esas son las personas que le dan entrada al Espíritu Santo. Es necesario que le demos entrada al Espíritu Santo porque hoy en día, para entrar al lugar santo, ya no es como requisito el ser sacerdote, ¿cierto? Entonces, antiguamente usted sí debía pertenecer a una familia en específico.
¿Cuándo se acaba eso? Eso se acabó a partir de la muerte de Cristo Jesús. A partir de la muerte de Cristo Jesús nos da la libertad. Claro que sí. Ustedes y yo tenemos la oportunidad, después de que Cristo muere, ya ahí mueren los linajes, ¿cierto? Entonces, ay no, yo no soy de la tribu de Leví, no puedo pertenecer a ese grupo especial que predica la palabra de Dios. No. Ya es un error. Entonces, esa es una maqueta, ¿no? Es un diseño. Recuerden que en ese diseño, entonces, cuando usted entraba a la parte del atrio, encontraba ese lugar donde se tomaba el agua y se lavaba uno las manos. Eso tiene un significado, es el bautismo, ¿no? Entonces, para entrar al lugar santo, ¿cierto? Para usted entrar al lugar santo, usted sí debería darle la oportunidad de que el Espíritu Santo obre, ser lavado a través del bautismo y entonces ya usted poder participar más activamente de la iglesia, ¿cierto? Claro. Estamos hablando de la funcionalidad de la iglesia, no de como tal en el templo, ¿no? Porque para usted entrar al templo, obviamente, no me vaya a decir ahora, ministro Wilmar, yo ya no entro al templo porque yo no soy bautizado. No, error. Me refiero a la funcionalidad, lo que usted hace como persona. Cuando usted quiere empezar a predicar, a participar en los ministerios, como por ejemplo el ministerio carcelario, es requisito indispensable que usted le entregue su vida a Jesús y lo acepte como su salvador personal, ¿sí? Entonces, y solo entonces es cuando usted puede empezar a ministrar, a apoyar espiritualmente. Antes no, antes usted escucha de la palabra de Dios, se enriquece por supuesto, pero no puede tomar parte activa de este ministerio. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que las personas que vienen aquí a participar del programa Radial Libres en Cristo son personas que llevan tiempo en la iglesia, que han sido bautizadas, que el Espíritu Santo ha venido obrando en ellas. ¿Sí ven? Es muy importante eso. La idea principal, finalmente, del santuario, mire, algo aquí muy importante, dice, la parte más importante del servicio diario era que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocaba la mano sobre la cabeza de la víctima. Confesaba sus pecados, así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Y eso fue lo que terminó con la muerte de y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, no nos puede escapar de todo lo de la parte del lugar santo, pues digámoslo así, la esencia era llevar el cordero y entonces el cordero se llevaba como tal al altar del sacrificio que estaba al principio, ¿cierto? En la entrada, ¿sí? Y había otro altar de incienso en el lugar santo. Eso quiere decir que esa sangre de ese cordero sacrificada en el atrio, cosa que hablábamos anteriormente, esa sangre tenía que ingresar al lugar santo y ser esparcida en ciertos lugares del lugar santo, específicamente en el altar del incienso y en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Perfecto. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Al confesar mis pecados, ojo, usted no es bautizado, ¿cierto? Usted llega allá y dice, bueno, yo no soy bautizado, yo quiero acercarme a Dios, ¿sí? Usted le puede confesar sus pecados, pero por ahora usted no ha llevado la ofrenda, usted no se ha lavado. Entonces, eso quiere decir que la sangre de Cristo Jesús actúa en aquellos que lo aceptan como su salvador personal. Estas son palabras fuertes. Es cómo acepto yo a Cristo como mi salvador personal. Claro, cuando yo voy y digo, Señor, yo he pecado, yo reconozco que soy pecador y usted se guía por lo que dice Juan 3. Cuando usted va a Juan capítulo 3, Jesús le explica a Nicodemo sin que Nicodemo iba a preguntar otras cosas. Y Jesús lo primero que le dice, de cierto, te digo que debes nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer? Ser bautizado. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Entonces, usted puede pedirle todo el perdón a Dios que quiera, lo puede hacer. Dios lo puede escuchar a usted, ¿cierto? Pero usted necesita ir a su intercesor, aquel que se sacrificó, mencionaba el hermano Carlos, claro. Jesucristo, quien efectúa el verdadero sacrificio, ¿sí? Mientras que usted no acepta a Jesús como su salvador personal, usted puede orar 1, 2, 3, 10 veces. Dios lo puede escuchar, Jesús puede tratar de interceder, pero como usted no lo ha aceptado,
por ahora la remisión de pecados no se hace efectiva. ¿Cuándo se empieza a hacer efectiva? Cuando usted acepta a Jesús como su verdadero y único Salvador, y entonces va con autoridad y le dice: Padre, es que Jesús es mi Salvador, yo ya lo acepté, yo me bauticé, le entregué mi vida, quiero ser transformado. Imagínese, Señor, que codicié algo tan sencillo que de pronto muchas veces en la cárcel se necesita. ¿Qué puede ser? A ver, un desodorante. Un desodorante. Papel higiénico. Papel higiénico. Un jabón de lavar la ropa. Cosas que, por cierto, le pedimos apoyo en este ministerio a través de esas ofrendas, ¿cierto? Acérquese, pregunte a la línea de la radio, dígale: oiga, ¿cómo puedo yo apoyar financieramente para que un privado de la libertad tenga un kit de aseo? Son cosas que ustedes pueden hacer. Imagínense entonces el privado de la libertad decirle: Señor, yo codicié el kit de aseo de aquella persona y a mí no me lo entregaron y yo lo deseé, no es mío. Es más, hasta él no se dio cuenta, pero venían 2 papeletas de desodorante y yo sustraje una. Yo aproveché la oportunidad. Y Dios, perdóname porque cometí esos pecados. Dios escucha la oración, sí, pero si usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, el perdón no es completo. Porque recuerden que el proceso de salvación que está trazado en el santuario me exige que yo, antes de que entre todo lo concerniente a mi pecado al lugar santo, yo antes debo pasar por el lavacro. Eso es muy importante. Y hay gente que... Pero, explíquenos qué es el lavacro, porque ahí quedamos perdidos. Bueno, recordemos que en sesión anterior el proceso, habíamos hablado de la introducción, primer tema del santuario, introducción al santuario, qué es el santuario, sus divisiones, sus artículos, todo en general, de no tan específico, y después hablamos sobre lo que es el atrio, ¿cierto? El atrio es antes de entrar al lugar santo. Entonces está atrio, lugar santo, lugar santísimo. Donde se entregaba el cordero. Y el sacerdote revisaba que ese cordero fuera sin ningún pecado, sin ningún defecto, ¿cierto? Entonces habían corderos que lastimosamente nacían cojitos, ¿cierto? O nacían sin oreja, o de pronto habían tenido una fractura. Y entonces para el sacerdote era fácil decir, bueno, ese cordero no nos sirve para el sacrificio. Debe ser uno que no tenga ningún tipo de defecto. Entonces es allí donde el sacerdote revisaba y donde había un altar, y entonces ese altar era para sacrificar. Y entonces también el lavacro era para, pues obviamente, limpiarse, purificarse, ¿sí? Era necesario que primero se pasara por el atrio antes de pasar al lugar santo. Y todo es un proceso. La salvación es un proceso. De pronto tú estás en el proceso donde apenas estás entrando a estudiar la Biblia. Te recomiendo, hay un estudio maravilloso, se llama La Fe de Jesús, los privados de la libertad. Muchos tienen el privilegio, también me han solicitado, así que usted puede apoyarnos orando por esas personas privadas de la libertad que estudian la palabra de Dios de manera diligente. Perfecto. Bueno, ministro, ha sido un tema extraordinariamente hermoso. Yo pienso que aclaramos muchas dudas. Yo aclaré muchas dudas y yo pienso que nuestra audiencia también, porque lo importante es entender es que el santuario hace parte del plan de salvación. Luego está inserto en toda la Biblia desde el principio hasta el final, y por eso es parte de nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día, que nos diferencia de todas las otras denominaciones que no tienen esa doctrina. Claro que ¿cierto? sí, y que es necesario, es una invitación especial a que adopten esa creencia en su iglesia. Si usted no es adventista, puede llegar a ser adventista, pero si usted dice, no, yo quiero seguir en mi iglesia, empiece a estudiar ese tema. A manera de repaso, lo que nos concierne hoy es lugar santo. Entonces, el lugar santo es un espacio entre el atrio y el lugar santísimo, un espacio donde solo entraba el sacerdote, pero ahora usted y yo podemos formar parte, ¿cierto?, de ese ministerio maravilloso. Además, ese lugar tenía la lámpara, ¿cierto?, del candelabro con sus 7 brazos,
que representan la perfección, el Espíritu Santo formaba allí parte con el aceite y el fuego provenía de Dios directamente. También, Perfecto. por otra parte, tenemos ahí al frente la mesa de los panes, ¿cierto? Que tenía 2 columnas de 6 panes y que estas eran renovadas cada tanto por el sacerdote. Eso quiere decir que nosotros debemos variar nuestra alimentación espiritual, no solo quedarnos con el mismo capítulo de la Biblia leyéndolo cada día. Y también el altar del incienso, en el cual representa las oraciones que nosotros elevamos, y estas son escuchadas solamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Bueno, ministro, para terminar, yo voy a hacer acá una oración especial por todos los internos y por todo el cuerpo del IMPEC, y su merced nos despide, es tan gentil con la oración sacerdotal. Entonces, donde estemos, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra de vida que nos enviaste, Señor. Nos damos gracias, Señor, porque sé que como la espada de dos filos va a traspasar más de un corazón y va a traer a Cristo Jesús a tus pies. Y vamos a estar con más compañeros en cada una de nuestras sesiones, y cada uno de los que nos está escuchando va a pedir ese alimento espiritual. Amén. Pedimos también, Señor, por todos los PPLs que nos escuchan, sus familias, por su salud, su libertad en Cristo, su libertad total, Señor, su bienestar. Auméntale la fe a cada uno de ellos, Señor. Protégelos y guíalos. Por la guardia, por los directivos, los directores, por el sistema carcelario, el apoyo administrativo, por la Policía Nacional, Señor, que cuida también a cada uno de estos muchachos cuando son movidos, cuando son trasladados. Por los jueces de nuestro país, por la Fiscalía General de la Nación, por los abogados, que el Espíritu Santo los bendiga a todos, los proteja de todo mal y los ilumine en cada una de sus actuaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. 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 Entonces, a cada uno de nuestros oyentes, es nuestro deseo ferviente, como Programas Libres en Cristo, desearles que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Muchos éxitos, ministro. Muy amable. Y a todos nuestros amigos, que Dios les bendiga. Amén, amén. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.